Francisco Ignacio Madero González, comúnmente conocido por los mexicanos como Francisco I. Madero, nació el 30 de octubre de 1873 en Parras, estado de Coahuila, México. A este personaje histórico de México se le conoce como el apóstol de la democracia, y quien también tuviera una épica frase: sufragio efectivo, no reelección. Francisco I. Madero nace en una de las familias más acaudaladas del norte de México, e incluso de la República Mexicana. Su infancia tuvo estudios con profesores particulares en casa, aproximadamente hasta los 12 años. Posteriormente entró al colegio jesuita San Juan Nepomuceno en Saltillo, Coahuila, México. Después salió a los Estados Unidos y a París, Francia, para continuar con sus estudios profesionales. Francisco I. Madero fue un estudioso de la filosofía y del espiritismo. Para 1893, y tras haber concluido sus estudios profesionales, Francisco I. Madero regresa a la República Mexicana, en donde se estableció en San Pedro de las Colonias, con la finalidad de tomar las riendas de los negocios familiares y trabajar las tierras de la familia, convirtiéndose con ello en un empresario. En esta faceta, Francisco I. Madero realizó mejoras en los salarios de sus trabajadores, estableció escuela, comedores públicos, y también fijó un hospital, teniendo una labor social y laboral admirable. Fue hasta el siglo XX que Francisco I. Madero se involucró en temas de política. En 1904 se encontraba publicando un artículo en un periódico local llamado El Demócrata. Para 1908 publicó su icónico libro intitulado La sucesión presidencial en 1910, en el cual ya se encuentra una vasta crítica en contra del dictador Porfirio Díaz y de su mal gobierno. Asimismo, ya fija parte de su ideal que gira en torno a una democracia. Para 1909 creó el Centro Antireeleccionista de México, asimismo el periódico El Constitucional. Tras llevarse a cabo la entrevista Díaz-Creelman, en la cual Porfirio Díaz detalló que su objetivo no era continuar en el gobierno y lo que lo llevaría a llamar a elecciones y que se formara un nuevo gobierno. No siendo así, hacia afuera la proyección, Francisco I. Madero, a mediados de 1909, decide emprender un recorrido por la República Mexicana con la intención de convencer a los ciudadanos de que el mal gobierno de Porfirio Díaz debería de terminar ya. Es por ello que en marzo de 1910 el partido antirreeleccionista lo declaró su candidato presidencial, y con ello Francisco I. Madero siguió su marcha por toda la República Mexicana,
Pero el 7 de junio de 1910, el gobierno de Porfirio Díaz lo aprehendió estando en Monterrey, con el único motivo de que alteraba el orden, lo cual lo llevó a prisión. No obstante de estar preso, las elecciones de 1910 se llevaron con una serie de robos, una serie de injusticias y sobre todo un manejo totalmente gubernamental. Eso llevó a que Francisco I. Madero, tras ser aprehendido en Monterrey y mandarlo recluido a San Luis, creó un ideario al cual se le va a conocer como el Plan de San Luis. Siendo en este lugar San Luis, donde fue liberado bajo caución, y viendo que su vida peligraba, decidió exiliarse en los Estados Unidos, siendo en San Antonio, Texas, donde publicó su Plan de San Luis. Dicho plan tenía el objeto de señalar a la ciudadanía mexicana que, si bien es cierto él era un demócrata, esta vía no los iba a llevar a derrocar el gobierno de Porfirio Díaz, por lo cual, a través de convocó a todos los mexicanos para que el 20 de noviembre de 1910 se levantaran en armas en contra del dictador Porfirio Díaz. Llegando el 20 de noviembre de 1910, diversos grupos tomaron las armas. Uno de los iniciales y principales reconocidos son los hermanos Cerdán en el estado de Puebla, que iniciaron batalla en dicha fecha. Asimismo, diversos grupos, sobre todo en el norte de la República Mexicana. Posteriormente llegaron caudillos como Francisco Villa o como Pascual Orozco, los cuales para mayo de 1911 entraron a Ciudad Juárez, tomando la plaza y con ello derrocando al gobierno de Porfirio Díaz, firmando con ello un acuerdo de paz. Tras estos hechos, Porfirio Díaz Mori, el 25 de mayo de 1911, firmaría su renuncia a presidente de la República Mexicana, tomando el cargo de manera interina Francisco León de la Barra. Con estos hechos, llegaría de nueva cuenta un 7 de junio, pero ahora de 1911, marcando de nueva cuenta en su vida de Francisco I. Madero por eventos trascendentales, ya que este día entró de manera triunfal a la Ciudad de México. Con gran algarabía, los ciudadanos capitalinos lo recibieron. Posteriormente, Francisco I. Madero funda el Partido Constitucionalista Progresista, a través del cual accedería a ser candidato presidencial, ya que para octubre de 1911 se llamó a nuevas votaciones para presidente de la República, en las cuales Francisco I. Madero, de manera arrolladora, ganó, tomando el cargo
el 6 de noviembre de 1911 como presidente de la República Mexicana. Cargo que no le duraría mucho, más allá de solo 15 meses. Este periodo presidencial fue corto como consecuencia de haber surgido diversas rebeliones como la de Bernardo Reyes y Félix Díaz, o la de Pascual Orozco, o también una muy relevante, la de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata consideró que Francisco I. Madero estaba siendo muy tibio y que no estaba dando cumplimiento con parte de las promesas e ideales, sobre todo de proteger a los comuneros, de proteger a los campesinos, y se estaba olvidando de ello, lo que llevó a que Emiliano Zapata publicara el Plan de Ayala. Posteriormente a ello, Francisco I. Madero se enfrentó a la rebelión más grande de su mandato, a la de la Decena Trágica, aquel cuartelazo en el cual el propio ejército, que él era el jefe supremo, se le rebeló, en parte por quizá una mala decisión, tener como secretario de Guerra y Marina al apodado Chacal, Victoriano Huerta, quien lo traicionaría. Con esta rebelión de la Decena Trágica se vivieron días muy intensos en diversas batallas, desde la Ciudadela, Paseo de la Reforma y las calles aledañas al centro de la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino. Francisco I. Madero y José María Pino Suárez se encontraron atrincherados dentro del Palacio de Gobierno Federal, lo que llevó a ser aprehendidos por el propio ejército comandado por Victoriano Huerta, a quienes mandaron a Lecumberri para que fueran prisioneros, nunca llegando a dicha prisión, dado que llegando al lugar los llevaron a la parte trasera del edificio de Lecumberri y fueron vilmente asesinados Francisco I. Madero, presidente de la República Mexicana, y José María Pino Suárez, su vicepresidente, dando con ello fin a la vida de este héroe nacional y apóstol de la democracia en México. Para que en un país en estado normal pueda haber un cambio pacífico de las supremas autoridades, se necesita que el que lleva las riendas del gobierno tenga un gran patriotismo, que esté acostumbrado a respetar la ley y que a ésta deba el poder que tiene, a fin de que pueda someterse en todos casos al fallo de la suprema ley de la opinión pública. O bien, necesita tener una rara magnanimidad para no aceptar por más tiempo el poder, aunque tal sea el deseo de la nación.